Dice el libro de Romanos en el capítulo 1, en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La vergüenza es un sentimiento negativo que adolece la persona cuando ha sido humillada o cuando se ha visto expuesta su debilidad ante el prójimo, y también cuando se siente desvalorizada por alguna situación personal. Hay quienes sienten vergüenza de su cuerpo, sea porque son un poco obesos o demasiado delgados, o más bajitos o demasiado altos. También por su rostro sienten vergüenza porque son morenos o porque de alguna forma se distinguen de los demás en algo que quizás pueda parecer ridículo, feo o absurdo en su presencia. También están los que se avergüenzan de ser pobres, porque no pueden vestir tan bien como otros que tienen más recursos. En fin, hay diversos motivos por los cuales la persona se avergüenza, y en realidad eso se basa en una deficiencia en cuanto a la propia valía. La persona se desvaloriza a sí misma y no piensa que en realidad todos tenemos defectos, que nadie es perfecto. Como dice la Escritura, no se puede añadir un cabello más a nuestra cabeza, ni tampoco unos centímetros más a nuestra estatura. Somos, como Dios ha permitido que seamos, y que hayamos nacido en determinada clase social, en determinada época y con determinada contextura física e incluso también una capacidad intelectual. También están los que se avergüenzan de no tener mayor entendimiento de las cosas. Hay motivos para avergonzarse, muchos en el ser humano, y en realidad no debe ser ese nuestro sentimiento. Pero quizás uno de los motivos, las falsas razones de avergonzarse de sí mismo, es el avergonzarse del propio pensamiento. Por ejemplo, alguien puede pensar políticamente en alguna línea, puede ser de izquierda, derecha o centro, y esa persona no querer expresar su opinión porque se siente desvalorizado frente al medio en el cual está. O también alguien que tiene una creencia religiosa y no se atreve a expresar esa creencia, a comunicarla por vergüenza. Quizás piense que esa creencia es propia de personas ignorantes, ingenuas, y si está entre científicos, entre personas racionales, no va a querer mostrar su fe. Eso es, por supuesto, desvalorizarse intelectualmente. Porque si uno está seguro de lo que cree, aun siendo nuestra creencia basada no tanto en razones racionales, sino que en la fe, que para otros puede ser algo subjetivo, sin embargo, es una convicción, es algo que creemos con toda seguridad. Y aquí tenemos la afirmación del apóstol Pablo cuando dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. No tiene vergüenza
de expresar su creencia en un Salvador, en un hombre que vino a esta tierra. En primer lugar, un hombre que dice que es Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y tampoco se avergüenza de creer en que ese hombre murió pero resucitó de entre los muertos. Algo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista en ese tiempo de los romanos y de todas sus creencias judías también, imposible. ¿Cómo alguien va a resucitar de entre los muertos? Sin embargo, el apóstol dice que él no se avergüenza del Evangelio. Tampoco se avergüenza él de una creencia que habla del amor, del perdón, considerado en esa cultura romana como una debilidad, como un menoscabo del ser humano, una humillación, el perdonar a otro, el amar a otro, el amar a un pobre, el amar a un discapacitado, a un leproso. Era algo impensable para ellos. Sin embargo, el apóstol no se avergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y tiene razones él para no avergonzarse. Él dice, porque es poder de Dios. Y él ha experimentado ese poder. Él lo ha visto en carne propia, ese poder, cómo su pensamiento cambió cuando conoció a Jesucristo. Y vaya forma de la cual lo conoció. Lo conoció a través de una revelación, a través de una aparición milagrosa de Cristo en su vida en camino a Damasco, cuando él iba a perseguir a los cristianos, a los que creían en ese Jesús de Nazaret. Pero él creyó porque escuchó la voz de Jesucristo, porque vio esa luz resplandeciente que lo dejó ciego. Y él entonces puede declarar con toda valentía y con toda seguridad que es real. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted cree, es salvo. Si usted cree en Jesucristo, es salvo. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Salvo de vivir una vida en tinieblas. Salvo del pecado. Salvo de vivir una vida en el egoísmo para comenzar a vivir una vida en el amor al prójimo, a Dios y a sí mismo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Creer en Jesucristo, creer en su mensaje que es el Evangelio, creer en Dios Padre, creer en el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente, creer que Dios fue el que creó todas las cosas, creer que ese mismo Dios envió a un Salvador y creer en su palabra, en la Biblia. Creer que esta palabra es inspirada por Dios para ser leída por usted y que cuando usted la lee es Dios quien le está hablando desde esa palabra milenaria, esa palabra eterna. Y dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Divide acá el mundo o la humanidad, el apóstol, en esa época, diciendo que una parte es la humanidad judía, el pueblo de Dios, Jesús era judío, y la otra la llama griego, en el fondo los gentiles, todos los que no son judíos. Así es que es para todo. El mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, es para toda la humanidad, sin excepción de personas, para blancos y negros, para pobres y ricos,
para hombres y mujeres, para seres racionales como también para personas más emocionales, para todo ser humano, para adultos y también para niños, jóvenes y ancianos. La vergüenza, una debilidad humana que necesitamos superar. Sobre todo, este tipo de vergüenza tan deleznable que es el avergonzarse del propio pensamiento. No tengamos miedo de expresar nuestra fe. Tal vez en un mundo científico, racional, un mundo que solamente cree en lo que toca, en lo que huele, en lo que ve, en lo sólido y no en lo espiritual, pero nosotros creemos en ese mundo espiritual, sobrenatural. Creemos en un Dios invisible, pero que se hace visible por medio de la fe. Recordemos que todo lo creado, que es material y concreto, aunque también hay creación espiritual como los ángeles, ¿no? Que todo lo que ha sido creado por lo invisible, por un Dios invisible. De allí aquello que los filósofos llaman la nada. De allí, de esa nada, donde habita Dios, desde allí ha sido creado todo lo que es visible. Lo visible fue creado por lo invisible. Qué tremenda verdad y realidad es esta. Abismal, por supuesto. Por lo tanto, no tengamos vergüenza de expresar nuestra fe. Es el mensaje que la palabra de Dios nos deja en este día, aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Señor nos bendiga y permita que siempre podamos expresar con tranquilidad, con valentía, con honestidad, nuestra fe, la fe cristiana, la fe de Jesús.